Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un juicio según verdad. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, leamos el versículo 2 de este capítulo 2 de la epístola a los Romanos, donde el apóstol Pablo destacó el primer gran principio. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Sabemos que el juicio de Dios es según la verdad, es decir, según la realidad. Hay tantas personas, incluso personas quienes profesan ser cristianos en estos días, que viven en un mundo imaginario. No quieren oír la verdad del Evangelio. Hay muchas personas que dicen, ¿sabe usted? Me gustaría mucho estudiar la Biblia, me gusta tener un estudio bíblico, y luego cuando comienzan a estudiar la palabra de Dios, se dan cuenta que no es lo que ellos pensaban. Experimentan lo que le ocurrió a Juan en el incidente relatado en el libro de Apocalipsis. Cuando comenzó a ver el juicio de Dios, al principio era algo conmovedor, emocionante, era dulce en su boca. Pero cuando comió el pequeño libro, le produjo una indigestión. Fue amargo en su estómago, y hay muchos creyentes en nuestros días que dicen que quieren realizar estudios bíblicos, pero no quieren enfrentarse con la realidad que esos estudios bíblicos han de enseñarles. No quieren ni siquiera escuchar la verdad. Recordemos la advertencia de lo que acabamos de leer. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Esta es su realidad, querido oyente? ¿Es usted de aquellos que reclaman una instrucción más profunda y dinámica de la palabra del Señor, pero una vez que esta instrucción comienza a serle proporcionada, le resulta chocante a causa de todos los desafíos y compromisos que tal instrucción bíblica implica? Este fue uno de esos grandes principios. Ahora insistimos, estos son los principios de juicio y no son los principios de salvación. El hombre tiene el conocimiento inherente de que debe ser juzgado por un poder más grande. Y el juicio de Dios es algo que toda persona sin Cristo llega a negar o a temer. Un temor inherente hay a la muerte y al castigo en todos aquellos que no han experimentado el perdón de pecados en Cristo Jesús. Las Escrituras son claras en el tema del juicio. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 31, dijo a los atenienses: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos, al haberle levantado de los muertos. Pablo había debatido con Félix sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Félix se asustó mucho con esto y no quiso oír otro sermón. El juicio de Dios produce temor en los incrédulos porque el juicio de Dios está en contraste con el juicio del hombre. El hombre no tiene conocimiento de todos los hechos y su juicio es parcial y lleno de prejuicios. Este es el juicio de Félix, que como juez humano solía tener. El juicio de Dios, en cambio, contempla todos los hechos. Él conoce el estado real del ser humano, le conoce exactamente tal como él es. Conoce su mente, sus pensamientos y sus secretos más íntimos. Conoce su corazón y sus deseos ocultos, y conoce todos sus actos, incluso aquellos que se hacen en la oscuridad. Nada se esconde del Señor. Su escrutinio llega a cada rincón. Así que el juicio de Dios es simplemente perfecto. Y nadie escapará de tal juicio, a menos que por supuesto confíe en que Cristo pagó en la cruz el castigo de tal juicio en su lugar y se apropie del perdón de pecados que se encuentra en Cristo por la fe. Por eso pregunto en esta hora, ¿se apropiará usted de este regalo que significa que el Hijo de Dios haya pagado en la cruz aquella ira que merecían sus pecados? ¿O preferirá más bien para su propia perdición continuar bajo la ira de Dios? Para meditar, ¿cómo se presentaría hoy delante de su Creador si tuviera hoy mismo que presentarse delante de Él? Se presentaría como alguien que no ha arreglado sus asuntos con el Señor, como alguien que no ha querido lavar sus pecados en la sangre de Cristo, la cual fue derramada en un juicio terrible por amor de usted.
¿Se presentaría como alguien que amó más las tinieblas del pecado que la gloriosa luz que solo se encuentra en Cristo el Salvador? ¿O se presentaría como alguien que ha sido redimido de todo pecado por la fe en el Hijo de Dios? ¿Cómo se presentaría hoy, querido oyente, delante de Dios? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, allá al reino celestial. Amén, amén y amén.